he estado leyendo información y análisis sobre la realidad política cubana, bien compleja, en el que se esbozan varias posiciones. Yo voy a destacar tres. La del gobierno, en primer lugar, que es una posición que desconoce la realidad, que al parecer no tiene compromiso con mejorar el sufrimiento del pueblo cubano y que funciona según una liturgia propia del Partido Comunista en la década del 70. Una realidad histórica que ya no existe en el mundo y que hace mucho tiempo dejó de existir en Cuba. Luego hay otra posición de sectores democráticos, plurales, amplias, una zona amplia y plural de la sociedad cubana establecida en la isla y en muchas partes del mundo, que opta por la democracia a través de métodos democráticos, al menos los posibles, porque sabe que no se construye una casa de mampostería con madera. Si queremos un país democrático, hay que construirlo con los métodos democráticos posibles. Y está otra posición que intenta contraponerse en muchos casos a esta democrática, que se autodenomina oposición frontal, porque considera que un cambio de esa índole no es el más legítimo, sino que habría que convocar a un enfrentamiento, habría que realizar un enfrentamiento que instale el caos en Cuba y desarticule las posibilidades de control de quienes gobiernan hoy, para entonces asumir el poder y construir otro país. Bien, los sectores de esa zona democrática tienen propuestas de país y propuestas de cómo marchar hacia la construcción de este país. Esta oposición frontal, en una buena medida, en su mayoría, no presenta una aspiración de país, ni un modo de marchar hacia él. Habla de algunos instrumentos, elecciones libres, democracia, empresa privada, lo cual es muy legítimo, que hay que restablecer en Cuba, pero faltan otros instrumentos. Estos son instrumentos, faltan muchos otros, y además definir para qué lo vamos a utilizar, qué país vamos a construir con ellos, ¿no? Que es lo más importante. Falta. Sin embargo, esta oposición autodenominada frontal cuestiona la legitimidad de esta otra zona amplia que se reconoce como democrática, porque considera que el único modo legítimo de cambiar el país es de la forma que ellos predican. Yo voy a esbozar brevemente sobre 5 aspectos cómo se proyectan cada una de estas posiciones. En cuanto a los derechos humanos, el primero, para el gobierno son un regalo que hacen a la sociedad, una dávida que hacen en tanto beneficia su proyecto de poder. Si no beneficia su proyecto de poder, ni lo reconocen. Y si ellos consideran, aunque sea erróneamente, que puede perjudicar su proyecto de poder, lo reprimen. Para los sectores democráticos los derechos son inalienables y nadie tiene que concederlo. Si bien no lo podemos disfrutar si no lo garantizamos juntos, todos, entre todos, ¿no? Y los derechos humanos tienen que ser un imperativo que obedezca al Estado. Y los derechos humanos tienen que ser un imperativo que sustente las leyes. Y los derechos humanos tienen que ser un imperativo que defienda la justicia. Los sectores democráticos cubanos, esa zona amplia y plural, transnacional, tiene esa concepción de los derechos humanos. Para gran parte de la oposición frontal, y no me refiero a todo el que tenga una proyección frontal, sino a ese grupo que se ha nucleado en torno a esa autodenominación, solo ejercen con legitimidad los derechos quienes opten por ese enfrentamiento, con las características que ya señalé. El resto no ejerce con legitimidad sus derechos. Por tanto, ellos no los reconocen suficientemente. Y ahí hay una visión poco de la libertad y de los derechos humanos, ¿no? De la relación intrínseca que hay entre libertad, igualdad y derechos humanos. Hay una proyección en torno a los derechos humanos algo análoga de la práctica de la del gobierno que acabé de explicar brevemente. En cuanto a la igualdad, pues para el gobierno no hay igualdad en las ideas, no hay igualdad política, y establece un único partido que además está por encima del Estado, de la sociedad, de todo el mundo, ¿no? El artículo 3 dice que el pueblo es el soberano, pero el artículo 5 dice que el partido manda al pueblo. Entonces nada, no hay soberanía del pueblo, es de un núcleo, de una cúpula política, y no hay igualdad política. Entonces
ni de otro tipo de ideas, porque todas tienen un matiz político, entendida la política en el sentido más amplio. Para los sectores democráticos, la igualdad política, la igualdad de las ideas es un imperativo que defendemos, que no cuestionamos, es un imperativo para existir como ser humano, para existir como ciudadano, para existir como país, para progresar, para ser libre, para que exista la pluralidad, para que podamos construir el mejor país posible. El país, mientras más plural es, mejor puede llegar a ser. Pues para la oposición frontal tampoco existe esa igualdad, en tanto no asume con ese criterio de vanguardia, como considera el partido que asume el destino de Cuba, porque es el único que mejor lo puede entender. Esto es igual. Si usted no cree que es el enfrentamiento para después construir un país que no hemos acordado, que no me atrevo a esbozar, no sé por qué razón, pues tampoco considera plenamente la igualdad política. Ahora, la violencia siempre es peligrosa, y es mucho más peligrosa si no tiene fines claros, si no tiene una estrategia clara de cómo marchar esos fines y con métodos claros. Porque el bien es lo que tienen que buscar todas las posiciones, el bien de todos, ¿no? Eso sí es un imperativo. Connaturar a los derechos humanos, connaturar la libertad de todos y de cada uno. Y ya decíamos ahorita que quizás el respeto es la única condición a la libertad, ¿no? Y esto forma parte del respeto a todos. Luego está la sociedad civil, tercer punto, que para el gobierno son los órganos anexos al partido. Simplemente, lo otro no puede organizarse. Para los sectores democráticos cubanos, todo ciudadano tiene derecho a organizarse para los fines que considere, civiles, culturales, políticos. Y esa vitalidad de esa organización autónoma no tutelada tiene que ser la protagonista de la construcción de un país distinto, de la libertad, de la democracia y del bienestar. Una vitalidad constructora de la libertad y garante de la libertad. Una vitalidad constructora de la democracia y garante de la democracia. Una libertad constructora del bienestar y garante del bienestar. Para esta oposición frontal, ellos son la expresión de vanguardia de esa sociedad civil, más legítima que el resto, si bien ella no tiene que procurar ese cambio. Ella está instalada cómodamente en diferentes sitios y tienen que procurarlo esos cubanos que están en la isla, en una situación de precariedad y de vulnerabilidad, y después entregarles el país a ellos. A esos cubanos que están allí en esa situación de precariedad y de vulnerabilidad, no debemos procurar exponerlo más. A esos cubanos tenemos que cuidarlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudar a que cambie su realidad. No exponerlos más y no pretender que exponerlos a ellos sea el modo de llegar al país que yo quiero construir para mí, ¿no? A facilitar y a garantizar las posibilidades que yo quiero que se instalen en ese país para yo allí llevar el progreso según yo lo tengo entendido. Eso es muy legítimo. Lo que es ilegítimo es exponer aún más a esa población en situación de precariedad y expuesta como un instrumento para mis fines políticos. Eso no es ser parte de la sociedad civil. Eso es utilizar a la sociedad civil. Vayamos con esa sociedad civil. Procuremos el modo de ir juntos con ellos, de no perjudicarlos más, de mejorarlos cada vez mejor y de ir juntos hacia un país distinto, mejor para todos, en el que todas las visiones puedan ser compartidas, puedan ser vividas, sin interferirse unas a otras, sin dañarse unas a otras y sin utilizarse unas a otras. Cooperar unas con otras, eso sí, convivir, compartir el país, hacerlo cada vez mejor. La economía. Para el gobierno cubano es un aparato herrumbriento y corroído que le llaman economía estatal, empresa estatal, dirigido verticalmente y de manera ideológica.
Para los sectores democráticos, la economía tiene que partir de una concepción de libertad y de pluralidad de formas de propiedad y de un compromiso con el bienestar del pueblo, como lo es. Para la oposición frontal, todo eso tiene que quedar postergado. No puede haber, no debería haber la más mínima reforma económica, por positiva que pueda ser, aunque ella pueda beneficiar, aunque fuera mínima y parcialmente, a la población en medio de tanto sufrimiento. Todo eso no puede ocurrir y debe ser postergado hasta que sean desinstalados de los controles aquellos que hoy mal gobiernan el país y el país les sea entregada a ese sector iluminado que ejerce con mayor legitimidad que nadie su defensa de Cuba. En cuanto a la democracia, último punto, para el gobierno cubano no existe la democracia del Estado. El Estado tiene que estar en función del Partido Comunista exclusivamente. Si en la eficacia de la defensa del Partido Comunista y para desarrollar la legitimidad de ese Partido Comunista en esa gestión se benefician todos, pues mejor. Pero si hay que sacrificarlo todo para mantener el estatus de ese Partido Comunista, se sacrifica todo. Para los sectores democráticos, la democracia parte de un actor democrático que presenta, defiende y ejecuta su visión social y política de la realidad, cuestiona a otras, pero defiende la suya y cuestiona a otras siempre con respeto. Libertad y respeto son la esencia de las dinámicas democráticas. Con un Estado democrático, descentralizado, desconcentrado, división de poderes, imperio de la ley, para los sectores, amplios sectores de la oposición frontal, y reitero, no me refiero a todo el que tiene una posición frontal, sino a ese grupo nucleado en torno a esa denominación, la democracia hay que construirla, ya no tanto cuestionando al gobierno, sino deslegitimando a toda esa enorme pluralidad que quiere un cambio hacia la democracia con métodos democráticos, acusándola de ser ilegítima, acusándola de servir al régimen, cuando no de ser una construcción del régimen. Es riesgoso presentarnos la construcción de un país distinto apelando como método único, excluyente de los otros, al enfrentamiento y a través de la deslegitimación de todo el que no tiene esa misma proyección excluyente y exclusiva. Yo dudo que así se pueda construir un Estado distinto, sino uno quizás muy parecido al actual. Yo creo que hay que no optar por discursos duros si son vacíos, no creer que se opta para la democracia cuando ellos vienen desde actitudes y proyecciones antidemocráticas. No hay que creer los golpes de pecho a favor de Cuba cuando para lograr la Cuba que deseas estás dispuesto a no reconocer, a no querer ayudar a los cubanos a que mejoren un poquito en medio de tanto sufrimiento que padecen. Siempre que estás dispuesto a postergar el sufrimiento y no atenuarlo ni mínimamente, porque cree que así va a llegar más rápido y más fácil las posibilidades políticas que procura. No, o al menos no creérnoslas, ¿no? Yo creo que todos tenemos que optar y debemos ir por una alternativa cierta, por una alternativa real. Yo creo que entre todos los que queremos un país democrático, construido a través de métodos democráticos, debemos juntarnos en pro de esa alternativa real, que yo creo que es lo que somos.